Hoy hablaré sobre el origen y desarrollo de las universidades medievales. Las universidades son herramientas fundamentales para el proceso de nuestras carreras. Pero, ¿se han preguntado el origen de las universidades? Chequen esto. El término universidad se deriva de la palabra latina universitas, corporación o gremio de estudiantes de maestros que nacieron en la Edad Media. La primera universidad europea se estableció en una escuela de Mediana en la ciudad de Salerno, también en Italia. Escuela de los glosiadores, que ésta se debe el gran interés que se produjo entonces por los estudios del derecho romano justicianeo. De ahí surgió que varios estudiantes vinieran de toda Europa a estudiar Bolonia, creándose en ellas asociaciones universitarias. Estas instituciones establecieron un modelo de enseñanza superior que se prolongó en el tiempo, determinando la estructura y funcionamiento de las universidades de la época moderna y contemporánea, y esta se expandió por todo el mundo. Tenían como principal función la enseñanza. También se dedicaban a la investigación y producción del saber, generando vigorosos debates y polémicas. Esto se refleja en la crisis en las que estuvieron envueltas y por las intervenciones que sufrieron por parte de ambos poderes, el político de reyes y emperadores, y el eclesiástico de papas, obispos y órdenes religiosas. La parte central de la enseñanza implicaba el estudio de las artes preparatorias o artes liberales. Después, el alumno entraría en contacto con estudios más profundos, que seguían denominándose artes, los que podrían denominarse genéricamente como filosofía y que incluían todo tipo de ciencias. Sus predecesoras fueron las escuelas monostáticas, donde estudiaban las artes liberales. Estas se desarrollaron en Francia, centro intelectual de Europa en el siglo VII. Los estudiantes de los citromonásticos y de los ultramonatos, los primeros estudiantes eran provenientes de la península de Italia. Los segundos eran estudiantes del resto de Europa, esto es, de más de allá de los Alpes. Con el aumento de la población estudiantil, se produjo una subdivisión en naciones y más tarde en subnaciones. En el siglo VII ya había en Bolonia 17 subnaciones italianos y 14 subnaciones de ultramontanos. Escuelas superiores, los Studium Generale. En los siglos VII y VIII, algunas de las escuelas que habían sido estructuradas mediante las órdenes de Carlomagno, que destacaban por su alto nivel de enseñanza, ganan el título primero de estudio general y más adelante el de universidad. Esto ocurre especialmente entre las escuelas catedralicias. Después comenzaron a seguir instituciones fundadas por autoridades que ya nacían estructuradas como una institución de enseñanza superior. Las universidades que evolucionaron de escuelas fueron ex consultide, aquellas fundadas por reyes o papas. Eran las universidades ex privilegio. Algunas de las escuelas recibían de la Iglesia Católica reyes y emperadores que indicaban que aquella era una escuela de renombre internacional. Estos eran considerados los locales de enseñanza más prestigiosos del continente. Los profesores eran animados a dar cursos en otros institutos por toda Europa, así como a compartir documentos. Por ello, inició la cultura de intercambio presente aún hoy en las universidades europeas. Los estudiantes llegaban a las universidades habitualmente con 14 años o poco más, tras haber iniciado los estudios más rudimentarios con maestros que les enseñaban a leer y escribir y un nivel suficiente de lengua latina. El título de doctor exigía estudios aún más prolongados, y era habitual que los que se presentaban a tal examen llevarían décadas de su vida universitaria. El examen de doctorado, con la misma estructura que los de otros grados, consistía en la defensa ante un tribunal de doctores de una tesis cuya originalidad no era el valor más prioritario. En este mapa se muestra la educación medieval, que estuvo llena de contrastes durante los siglos VII y VIII, y las instituciones educativas en las universidades, entre otras.